Pero muy buenas, sean bienvenidos todos a este nuevo programa de Ambiente y Medio, acá con los trillizos, podríamos decir. En realidad no son trillizos porque nacieron en diferentes años, pero acá está. 16, 17, 21, gracias atrás. Qué tremendo. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Seguimos contentos, ¿no? O sea, ya después de una semana seguimos contentos. Bueno, Sí, o sea, pasaron casi 2 domingos, pero la verdad que es una sensación muy linda y por eso queríamos traer estos 3 premios durante estas 7 temporadas, porque nos parece que ustedes también tuvieron mucho que ver. Es ¿Ustedes? un reconocimiento al laburo muy lindo, la verdad que se siente bien. Por supuesto que sí, agradecer a todos los que están detrás de pantalla que nos han acompañado estas 7 temporadas. A todos los que trabajaron durante estas 7 temporadas. Sí, a todas las personas que pasaron por Ambiente y Medio en estas 7 temporadas. A los testimonios, a los invitados. Y a las entrevistas, a que siempre nos dicen que sí, eso está muy bueno. También a las personas que... Uy, perdón, te corté. No quería terminar de decir que está muy bueno que desinteresadamente todo el mundo quiera contar cuando nosotros preguntamos de determinados temas y que lo hacen con mucha pasión y siempre se acomodan a nuestros horarios. Mucha predisposición siempre. Sí. Bueno, hablando de predisposición, las personas que nos invitan a sus emprendimientos, que nos abren las puertas de sus casas, de sus lugares, también, gracias a ellos. Así que gracias, ¿no? Lo único que tenemos que decir. Sí, gracias. Aguante River, aguante el arte, gracias. Aguante River, no lo pudiste decir. No lo pude decir, lo digo ahora. Sí, ¿no lo traemos más o vamos a seguir hasta el fin de año con esto? No sé, ¿te lo vas a tatuar vos? No, ni ahí. Me gustaría llevármelo a casa. Beto, mensaje para Beto, pero bueno, no creo, ¿no? Vamos. Bueno. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Varias cosas. Bueno, empiezo yo. Pregunta para ustedes, ¿vieron Granizo? La película de Netflix. No la vi. ¿Sabes que no? Bueno, si no la vieron... Porque en realidad no la vi porque me dejé llevar por los malos comentarios. Exactamente. Bueno, está buena la película, vale la pena verla, tiene muy buenos efectos especiales para ser una película argentina, vale la pena verla, pero sobre todo habla de meteorología. Y yo voy a hablar un poco de meteorología para darle el lugar que merecen a los meteorólogos, el trabajo que hacen día a día y sobre todo para hablar del sistema de detección de alertas tempranas. Importantísimo. Importantísimo. Sí, señor. No spoileo más, como dice el compañero. Complejo el sistema. ¿Pero hay de que ver detección. Granizo o no, finalmente? Sí, véanla. Bueno, ¿Sí? vamos Granizo. Una buena producción argentina está para ver. Claro, Exactamente. Cine Después de nacional. Ambiente y Medio, entonces podemos... ¿Qué está en Netflix? Está en Netflix, ponen Granizo, miran una película pochoclera y Ok. pasan un rato del domingo. Muy bien. Y como siempre, entrevisté en este caso a Javier Corcuera, una persona dedicada al tema ambiental desde hace muchísimos años, porque él junto a otras 43 personas firmaron la Agenda Climática Pendiente, de alguna manera para llevar a los políticos, a los empresarios, a los gremialistas, a todos nosotros, cómo es la situación del clima y qué se puede hacer, ¿no? Clima entendido por esta crisis climática. Así que me parece que es una buena entrevista que nos va a abrir un poco la cabeza a todos. Muy bueno. Bueno, yo tengo un informecito sobre tráfico. Esta vez no es de fauna, no se trata de animales, mirá. sino de tráfico de flora. De plantas. De plantas. Mira vos. No sé si se recuerdan que hace un tiempito hubo una noticia acerca de una especie exótica que tenían algunos viveros, que algunas personas la usaban de forma recreativa. Muy bien. Llamémosle. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poco de tráfico de flora. Porque es importante el tema de las plantas, muy ¿no? importante, es muy Nosotros bueno, siempre pensamos en los animales, pero... Sí, es muy importante, a diferencia, bueno, ya vamos a ver el informe y nos vamos a enterar a la perfección. No le gusta spoilear nada. Mira, voy a hacer un pequeño spoiler. nada. Voy a hacer un pequeño spoiler. Dale. Porque yo recuerdo que cuando fui al Parque Nacional El Palmar, Sí, me señor. dijeron que llevaron 4 ejemplares de paraíso y ahora el Parque Nacional El Palmar está atestado de paraíso. Y eso era una especie exótica. Es una especie exótica que se convirtió en invasora. Uf. Por eso hay que Entonces, prestarle atención al tráfico. ojo con el tráfico de flora, no es ninguna joda. Y prestar atención al informe que hizo Tomás, Más vale. entonces. Pero también tenemos un informe central. Como siempre Como lo hace siempre. con la voz de quién? De nuestra Carolina. queridísima Caro Yaruzzi. Crack de la vida, Carolina. Le mandamos un saludo enorme. Se trata del acuerdo de Escazú. Vos me imagino que ya sabés de qué se trata. Un poquito. Vos un poco... También. Bueno, se lo cuento Sabemos igual. nada. Lo hemos Chaquemos, tratado. chaquemos La la verdad, Lo la hemos verdad que tratado con un ellos poco. dos no se puede traer nada nuevo porque ya saben todo. No. Pero bueno, el acuerdo de Escazú se trata de garantizar el acceso a la información ambiental para América Latina y el Caribe y también garantizar no me sale.
No me sale la palabra. Circuito. No, no me está saliendo la palabra. No sé, a ver, ¿así hacemos así? Veamos el informe, ¿no? Entonces... Veamos el informe. América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. En sus tierras y sus aguas habita el 60% de la vida terrestre y diversas especies marinas y de agua dulce. Posee el 22% de los bosques del mundo, pero su biodiversidad está amenazada. En solo 25 años, 1 millón de kilómetros cuadrados de selva desapareció, como si borrásemos del mapa Bolivia o Venezuela. Más del 68% del suelo de América sufre erosión por deforestación y ganadería extensiva. Más del 23% de las especies está en riesgo de extinción. Las comunidades y los defensores del medio ambiente denuncian y protestan cada día para evitar las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales, de la minería y de la agroindustria a gran escala o por la construcción de las nuevas megarepresas hidroeléctricas. Por este compromiso de cuidado y respeto por la tierra que habitan, ellos sufren agresiones y amenazas. 227 personas fueron asesinadas en el mundo por defender su tierra y el planeta en 2020, según informó la organización Global Witness. 165 de esas muertes sucedieron en América Latina. Los datos no reflejan la verdadera dimensión del problema. El 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú, luego de años de lucha de los movimientos sociales de la región en defensa del ambiente. Es el primer tratado ambiental regional vinculante firmado por 12 países de América Latina y el Caribe, que además de impulsar la protección de los defensores del ambiente y del territorio, garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la justicia ambiental. Es una oportunidad para que los ciudadanos americanos crean que la participación cuenta y que ninguna actividad avanzará sin la debida licencia social. Es crucial para reconocer, respetar y proteger a las personas que alzan su voz a favor del medio ambiente antes de que sea demasiado tarde. ...44 referentes argentinos con distintas ideas políticas, pero con una idea en común, que es atender a las cuestiones ambientales, firmaron un documento que se llama la Agenda Pendiente ante la Crisis Climática, sobre todo para alertar a los líderes políticos, a los líderes gremiales, a los empresarios y a la sociedad en todo su conjunto sobre los efectos de la crisis climática. Hoy en Ambiente y Medio conversamos con el mentor de este documento. No se vayan. Es biólogo, político ambiental y consultor. Fue director de la Fundación Vida Silvestre Argentina, presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y secretario de Medio Ambiente del municipio de Pilar. Moderador de audiencias públicas de importancia nacional. Hoy conversa con nosotros Javier Corcuera. Bueno, gracias Javier por estar acá en Ambiente y Medio, uno de los mentores o de los autores o de la idea fundamental del documento, la Agenda Pendiente ante la Crisis Climática, donde ya sabemos que han firmado alrededor de 44, me dijiste, referentes. Primero agradecerte por estar acá. No, por favor. Y la primera pregunta que te hago, por supuesto, es ¿por qué este documento? Porque sentimos una diversidad de personas que venimos trabajando hace muchos años en temas ambientales y de diversos colores ideológicos, políticos, diversas afiliaciones e independientes también. Sentimos que todavía falta una vuelta de tuerca en la percepción de la dirigencia para entender lo que se viene. Y lo que se viene es no solamente el problema de la crisis climática y sus impactos en la Argentina, sino las oportunidades de empleo, de generación de riqueza que hay en la Argentina si se atienden esos impactos. Me da la idea, un poco lo hablamos off, digamos afuera de la Cámara, me da la idea que es transversal a todos los dirigentes políticos, a nivel nacional, provincial, intendentes, como que los problemas que tenemos en la Argentina son tan severos que dejamos esto como, bueno, para más adelante, pero es un problema
de hoy también. Sí, aunque esos diferentes niveles de jurisdicciones suelen asumir con diferente seriedad algunos problemas. Te voy a dar un ejemplo, Gaby. Áreas protegidas. Sí. Nuestros parques nacionales tienen relativamente una buena historia. Se habla bien de ellos en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sistema de guardaparques, porque es muy comprometido ese grupo de gente, porque tenemos una cobertura más o menos buena de algunas ecorregiones, no de todas. Pero nuestros parques nacionales, si los comparás con los parques provinciales, son París. Y a un parque provincial, si lo comparás con un parque municipal, es Nueva York. ¿Qué te quiero decir? Los municipios tienen menos recursos, suelen tener muy poca capacidad para poner gente a cuidar en serio sus áreas protegidas municipales. Entonces, los mayores desastres con la naturaleza no los vas a ver en un parque nacional, sino en un parque municipal, probablemente, como ocurre hoy, no sé, con la Laguna de Rocha o en un parque provincial. Tenés esos diferentes niveles de jurisdicciones que están en capacidad menor, a medida que baja el nivel de jurisdicción, de asumir la responsabilidad de mantener, en este caso, por ejemplo, un área protegida. En la discusión del texto, que lo discutimos entre los 44 firmantes, está, por ejemplo, Fernando Ardura, que fue vicepresidente de Parques Nacionales en un gobierno justicialista. Y Fernando enfatizó, decía, Javier, tenemos que pedir que haya una vuelta de tuerca al sistema federal de áreas protegidas, porque no puede ser que dejemos tan colgado de la galleta a los parques provinciales y los parques municipales. Tenemos que trabajar el problema de la ley de bosques y su mejor implementación, que venimos con una gran deuda en eso, el problema del avance de la frontera agropecuaria y el cuidado de las áreas protegidas y de las áreas buffer, y tenemos que trabajar el rol de las áreas protegidas municipales y provinciales en ese aspecto y que empiecen a recibir recursos y conocimiento técnico. Hablas de ley de bosques, la futura, ojalá, ley de humedales, que está costando tanto, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes en este documento proponen de alguna manera? Decimos algo incómodo. Incómodo incluso para muchos de nuestros amigos y amigas del ambientalismo. No estamos diciendo en este documento ley de humedales ya. Por el contrario, lo que estamos diciendo es si hasta ahora ha quedado solamente el eslogan, ley de humedales ya, ¿qué hay abajo? ¿Por qué no sale aprobada esta ley de humedales? Y en el documento lo que decimos es, no sale aprobada porque las provincias mineras se oponen y porque las provincias con muchos humedales, como Entre Ríos, Corrientes, también se oponen. Lógicamente, cuando vas a hablar con un gobernador, el gobernador te dice, ¿querés poner un área protegida en el 80% de mi provincia? ¿Estás loco? Entonces, hay una diferente discusión, hay un debate distinto que plantear con esas provincias para después hacer viable una ley de humedales. Usar el eslogan ley de humedales ya, en la humilde percepción de los 44 firmantes, no va a llevar a ningún buen puerto por ahora. Y ahí estás hablando de las ONGs que en muchos casos podría parecer que es más idealista la propuesta o que es no desarrollo, sí ambiente, lo cual en mi manera de pensar y de ver es imposible, ¿no? Quizás hay que conservar, preservar, pero también desarrollar. ¿Cómo es este trabajo? Vos has estado en función pública con este idealismo de las ONG. Quizás algunos se enoja, pero a veces son como demasiado idealistas. Las ONGs y la juventud organizada en organizaciones no gubernamentales es clave que exista y es clave que meta presión. Incluso contra las ideas que hemos firmado nosotros. No tenemos ningún problema en admitir eso. Son un aporte sano de las nuevas generaciones que marcan que esta agenda es importante y que hay que debatirla. Ahora, cuando entramos en el debate, más allá de que cumplen un rol y que yo lo celebro, sí. Pero cuando entramos en el debate, en el caso, por ejemplo, de la ley de humedales, hay que tratar de lograr el involucramiento de las provincias que más se oponen hasta ahora, o la van a seguir bombardeando. Pero este tema de desarrollo versus ambiente que a veces se propone... No, ya no es una vejez, esa dicotomía. Y si no, fíjate por qué Francia ahora, con su presidente recientemente reelecto, Macron, dice, quiero hacer una nación ambientalmente mucho más potente. Y lo dice en medio de la crisis bélica y de la invasión rusa a Ucrania, en medio de la crisis del gas en Europa. Porque él necesita que Europa y Francia necesita una soberanía mayor energética, una independencia mayor. Esa independencia momentáneamente puede venir porque te venda gas alguien. Supongamos que hay
gente del gas y del petróleo en Argentina diciendo, Es mi momento. abramos vaca muerta y mandémosla a todas partes. Bárbaro. Pero fíjate lo que piensa Macron y lo que piensan muchos europeos. Eso puede ser momentáneo. El después es con solar, es con eólica. El después es con biomasa, es con geotérmica. El después es lo que están haciendo los ingleses en el mar de Escocia con la energía de las olas. El después es un montón de cosas que no vemos hoy. ¿Y por qué no se ven en la Argentina? Bueno, la Argentina, en primer lugar, está muy lejos del resto del mundo. Somos un rinconcito que nadie mira, entonces acá nos podemos dar el gusto de ponernos viejos con discursos que creemos que se mantienen jóvenes. Pero nosotros tenemos toda la potencialidad de la energía limpia. Sí. Todo el país tiene la gran potencialidad. Es ¿Por más, qué no se ve, digamos? Hay un elemento concreto que planteamos en el documento y es el problema de los subsidios a los combustibles fósiles. Mientras se mantengan tan fuertes subsidios que los pagamos vos, yo y el que mira por la tele a través de nuestros impuestos, estás bancando al petróleo y al gas. Esos enormes subsidios con que bancamos al petróleo y al gas hacen que sea aparentemente barato el petróleo y el gas. Que no lo es. Que no lo es. Y en eso, la energía solar y la eólica, pese a que han crecido mucho en las últimas décadas en la Argentina, no van a poder competir. Ahora, si vos le sacás ese precio ficticio al petróleo y le sincerás el precio a la nafta, vas a ver cómo empieza a ser competitiva, mucho más competitiva, las energías limpias en la Argentina. En este momento están indefensas ante semejante protección que le da el Estado al petróleo y al gas. Que le viene dando desde hace muchas décadas. ¡Décadas! También, ¿no? Sí, décadas. Por y eso décadas. también lo que planteamos en el documento es que esto no pasa por un mal manejo político coyuntural del momento, por un mal o un buen gobierno. Quienes firmamos, que pertenecemos, insisto, a todo el espectro político e ideológico, estamos diciéndole a la dirigencia política, en vez de profundizar la grieta en este tema, miren los nuevos negocios que se vienen, miren los millones de empleos y miren quién lo dice. Porque si dijéramos, bueno, Greenpeace dice que va a haber más empleos en el futuro, es una cosa. Pero es el foro de Davos, que reúne a los principales actores económicos y empresarios del mundo, el que está diciendo, para el 2035 puede llegar a haber 300 millones de empleos más, nada más que en la transición energética hacia energías limpias. Es la Cámara de Reciclado del Plástico en la Argentina la que dice, si hoy recicláramos más, tengo una capacidad ociosa de 60%, dice la Cámara. Es decir, que ya tenemos la máquina y todo listo, pero no estamos recibiendo plástico suficiente para reciclar y seguimos tirando un montón de plástico al relleno sanitario, generaríamos tantos miles de empleo más. Hoy en día hay una discusión que hay que instalar entre ambiente, cuidado ambiental, generador de empleos. Esa es la discusión que queremos que vale la pena instalar. También decimos algo sobre la minería. Y lo que planteamos sobre la minería es que va a seguir siendo demonizada, especialmente por la juventud, si no cambia de hábitos. Claro. Y creemos que es muy importante que esos hábitos generen más transparencia, mayor ordenamiento del territorio, mayor participación pública. Esos cambios de hábitos van a ser claves para una actividad que necesitamos, porque minerales tenés en la cámara que está filmando, en el celular de cada uno de nosotros. En nuestra ropa. O sea, o eliminamos los minerales o seguimos dependiendo de que haya minería. Javier, como siempre, un gustazo. No, un placer a a ustedes. Nosotros seguimos con Más Ambiente y Medio, acá con Javier, y vamos a seguir charlando porque esto da para mucho más. Gracias. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente.
Ojos en Alerta. Comunicación directa para casos de emergencia mediante WhatsApp con el Centro de Operaciones y Monitoreo. Para sumarte, 4443-2012. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, Servicios de Asesoramiento Ambiental. Si recuerdan, hace algunas semanas hubo mucho revuelo y anduvo dando vueltas la noticia en la que se confiscaron cactus alucinógenos. Que la División Ambiental de la Policía Federal fue y allanó un vivero y confiscaron y otras cosas, otras cuestiones. Y si se acuerdan, esos cactus eran provenientes del noroeste argentino, pero estaban en la provincia de Buenos Aires. A este delito se lo llama tráfico de flora y es acá donde nosotros nos vamos a meter. Yo no me voy a meter con los cactus porque sean alucinógenos, eso queda para quienes quieran juzgar eso. Yo quiero hacer hincapié en que se llevó una planta de una región, se la empezó a producir en otra región, sin ningún tipo de control o ente regulador. A ver, ya nos ha pasado acá en el país de traer plantas porque son lindas, porque son bonitas, plantas exóticas estoy hablando, y que 100 años después vemos todas las consecuencias. Porque estas plantas, que en un principio eran bonitas y que nos gustaban, se transformaron en una especie invasora. Una especie invasora, luego de ser liberada, tanto intencional o accidentalmente, se adapta al nuevo ambiente, establece poblaciones, se propaga y termina expandiéndose de modo descontrolado. Termina interactuando negativamente con las otras especies, tanto de plantas como de animales. Los resultados o las consecuencias que tienen las especies invasoras son realmente dramáticas. Empobrecen la diversidad biológica de algunos lugares, reemplazando los ecosistemas ricos en especies por otros donde dominan ellas, es decir, transforman el lugar y la cantidad de especies que había baja en cantidad y empieza a haber más de esta especie invasora. Pueden alterar la química del suelo, el régimen hídrico, pueden introducir o potenciar algunas enfermedades, usurpan nichos ecológicos de algunas especies y fundamentalmente compiten, desplazan y terminan por extinguir a algunas especies de plantas y por ende a los animales que dependen de estas plantas. Creo que esta historia ya se las conté en algún momento, pero no está de más repetirla en este caso. Resulta que hace muchos años, el señor Urquiza, que habitaba la zona de El Palmar, Entre Ríos, se hizo traer algunas plantas exóticas, como el ligustro o el paraíso. De hecho, cuenta la leyenda que solamente le trajeron 4 plantas de paraíso. Hoy en día, muchísimos años después, el Parque Nacional El Palmar tiene que enfrentarse a una invasión de paraísos y que si lo ven desde afuera o desde adentro del Parque Nacional, si lo visitan, se puede ver como ese tono medio anaranjado que tiene el paraíso se empieza a comer a la palmera yatay en El Palmar. Este problema que tiene el Parque Nacional es realmente serio porque por un lado se tiene que enfrentar a todas esas consecuencias que traen consigo las especies invasoras. Y por otro lado, el paraíso en sí funciona como combustible en los incendios. Por ende, en el Parque Nacional El Palmar se trabaja la prevención de los incendios de una forma mucho más rigurosa, además de tratar a la especie invasora en sí. Otro ejemplo muy conocido, que de hecho me da pie para hablar de otra consecuencia, es en el delta del Paraná,
que fue invadido por plantas de los jardines o de cultivos como es el sauce, la zarzamora, la ligustrina, el lirio amarillo, entre otras especies, y terminaron desfigurando un paisaje de alto valor cultural. Todo lo que era el delta del Paraná hoy se encuentra completamente cambiado por la introducción de estas especies. Algunas personas se habrán dado cuenta, otras tal vez no, pero lo que tengo atrás mío es una especie exótica. Y resulta que caminando por las calles de nuestra ciudad nos encontramos en varios momentos con especies exóticas que la verdad podrían ser unas potenciales invasoras. Hay un montón de especies exóticas, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, que atentan contra el funcionamiento de los ecosistemas, así como lo es el ricino, que ya se los he mencionado, o como el ficus, que nos rompe las veredas, el plátano, que nos da alergia siempre, todo el año. El plátano Tengo una cruzada en contra del plátano, no es nada personal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuestión, si quieren comprar plantas, si desean adornar su jardín, patio, balcón o terraza, planten nativas. Nunca me voy a cansar de decirlo. Los tapires, además de grandes proporciones, tienen una larga historia. La caza desmedida y la pérdida de ecosistemas los fue eliminando de su antiguo hábitat extendido, que iba desde Guatemala hasta Chile, el sur de Brasil y el norte de Argentina. Sus primeros representantes sobre la Tierra datan desde hace 55 millones de años, lo que los convierte en uno de los mamíferos más primitivos. Suelen pesar hasta 300 kilos. Su cuerpo compacto, su cabeza y su cuello rotundos le facilitan el paso a través del denso follaje tropical. Los pies presentan 4 dedos en las patas delanteras y 3 en las traseras, y el pelaje suele ser muy corto y oscuro. Su hocico alargado en una pequeña trompa es compatible con su dieta vegetariana, conformada por hojas, hierbas y frutas. Si bien tienen algunos predadores, como el jaguar, no es ese animal su principal amenaza, sino el hombre, que llegó a la Tierra mucho después que el tapir, pero que se ha convertido en el sepulturero de uno de los mamíferos que mayor cantidad de tiempo lleva sobre el planeta. Por todos lados escuchamos hablar sobre compostaje, pero ¿qué es exactamente y cómo se hace? ¿Cómo compostar en casa? Una guía audiovisual detallada de la mano de los especialistas de Greenheads Argentina, dirigida a docentes, estudiantes y sus familias. ¿Te gustaría ayudar a resolver el problema de la basura y reducir a la mitad los desechos que generás a diario? ¿Querés aprender a transformar tus residuos orgánicos en una tierra fértil, llena de nutrientes y vida, mediante el proceso natural más fascinante? Encontrá este nuevo recurso educativo y mucho más en www.ecoauladigital.org. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Recuperá, fortalecé y detener la caída del pelo con la loción fitocosmética Eco Hair. Eficacia del 84.6% en la recuperación capilar. Eco Hair. Sentirse bien. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. En Pilar estamos más conectados, porque sabemos que con herramientas y oportunidades vos podés alcanzar lo que te propongas. Pilar presente con futuro.
Como estudiante de cine no puedo no hablar de esto. Los temas del momento son los temas del momento. Uno puede estar más o menos de acuerdo, pero si todo el mundo está hablando de eso, es por algo. El mes pasado, uno de esos temas del momento fue sin dudas la película Granizo. Para el que vive colgado de una palmera y todavía no la vio, Granizo es una película de Netflix donde Guillermo Francella, hincha de Racing como toda persona de bien, interpreta a un exitosísimo meteorólogo amado por toda la sociedad. Ese meteorólogo, quien nunca había errado un pronóstico en su vida, asegura en su noticiero frente a toda la audiencia que la noche que se avecina va a estar totalmente despejada. Le erra completamente a su pronóstico y esa noche cae un granizo que destruye media ciudad de Buenos Aires. La película relata cómo este meteorólogo pasa a estar totalmente cancelado, sin trabajo, cómo lidia con esta cuestión tan presente en la sociedad de que un día sos Dios y al otro día sos el diablo. Una película pochoclera de Netflix que tuvo muchísimas críticas y que a mi entender no está tan mal, que hay que verla, tiene muy buenos efectos especiales y fue ni más ni menos la tercera película más vista en Netflix en el mundo. Y como dice un profesor mío, los éxitos no se discuten. Pero si bien no es mi objeto de estudio dentro de este programa, porque es temática de mi amigo Tommy con su recomendación de documentales al final de cada episodio de Ambiente y Medio, yo traigo a colación la película Granizo para hablar justamente sobre clima, sobre variabilidad climática, sobre meteorología y principalmente sobre el sistema de detección de alertas tempranas. ¿Qué es un sistema de detección de alertas tempranas? Es, en primer lugar, una medida de adaptación al cambio climático que utiliza sistemas de comunicación integrados con el fin de ayudar a las comunidades frente a los peligros relacionados con el clima. Ayuda a salvar vidas, ayuda a salvar puestos de trabajo, tierras e infraestructuras y contribuye también a la sostenibilidad a largo plazo. Ayuda también a los gobiernos a planificar, a ahorrar dinero también a largo plazo y a proteger las economías. Es básicamente una herramienta no para prevenir los desastres climáticos, pero sí para prever sus consecuencias y trabajar en pos de mitigarlas. Cuando hablo de eventos o desastres climáticos, hablo de todo tipo. Lluvias, sequías, olas de calor, también granizo. La típica charla de ascensor, cuando dos personas se encuentran y una de ellas quiere romper el hielo, empieza siempre con un comentario sobre cómo está el clima, Pareciera mentira que una pregunta tan vacía resulte al fin y al cabo tan importante, porque no hay ni hubo nunca una actividad en la historia del mundo que no esté sujeta al clima. Por la ropa que vas a usar, por la cosecha, por ende nuestra alimentación, por la planificación de las obras, si salen o no los vuelos, si zarpan o no los barcos, si juega Racing o si tocan los Rolling Stones o se suspende por lluvia. Pero además de eso, que salvo por la alimentación parecieran ser asuntos menores, como hablábamos antes, también incide en asuntos más graves, como por ejemplo en desastres climáticos que ya ponen en riesgo la vida de las personas. Y si no, mirar Granizo y van a ver cómo incide. El Servicio Meteorológico Nacional, el ente que maneja todo lo que tiene que ver con el clima en nuestro país y por ende también todo lo que tiene que ver con el sistema de detección de alertas tempranas, establece 4 niveles de alerta que varían según su intensidad y su urgencia. Número 1, nivel verde, tranquilidad. No se esperan eventos meteorológicos que impliquen riesgos. Número 2, amarillo, informate. Posibles eventos meteorológicos que podrían ocasionar daños o riesgos de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Número 3, naranja, prepárate. Se esperan eventos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Número 4, nivel rojo. Seguí las instrucciones oficiales. Se esperan eventos meteorológicos excepcionales con potencial de ocasionar emergencias o desastres.
La Organización Meteorológica Mundial, la OMM, adoptó para su 72 aniversario de este año el lema Alerta temprana, acción temprana, con el fin de pedirle a los 200 países que la componen mayor inversión en estas áreas. Vale la pena mencionar que la meteorología no conoce de fronteras y por ende es necesario trabajar mancomunadamente e internacionalmente. Hoy por hoy, solo 1 de cada 3 países cuentan con un sistema de detección de alertas tempranas y vale la pena destacar que la Argentina es uno de esos países que sí cuentan con estos sistemas. El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con 125 observatorios distribuidos en todo el país que van recopilando información y con esos datos recopilados se conforma este sistema de detección de alertas tempranas. Hablando del Servicio Meteorológico Nacional, vale la pena escuchar a Cindy Fernández, prensa del servicio, a ver qué tiene para contarnos. Los sistemas de alerta temprana son una de las principales herramientas que existen en cuanto a la prevención y a la gestión de riesgo de desastres. Los alertas son mensajes de carácter preventivo que se emiten con la función de que los ciudadanos y también los organismos de protección civil estén informados y preparados, listos para actuar ante cualquier fenómeno meteorológico peligroso que se presente. Este alerta se publica en la página web del Servicio Meteorológico Nacional en www.smn.gov.ar y también esta información se dispara a través de diversos canales a todos los organismos de protección civil, a las defensas civiles, protección civil, también a los organismos de salud, bomberos, policía y a toda la población que necesita esta información para estar preparados, ¿sí? Para poder actuar en caso de que estos fenómenos realmente se presenten. El sistema de alertas tempranas, esta herramienta del Servicio Meteorológico Nacional de la que estamos hablando, fue lanzada a fines del 2020 y con el objetivo de brindar información, está compuesta por 3 productos. Alertas por lluvias, tormentas, vientos y nevadas, advertencias por temperaturas extremas y por reducción de la visibilidad, ya sea por ceniza volcánica, niebla o lo que fuere. Y tercero, avisos a corto plazo, por lluvias, tormentas y vientos. Lo interesante de esto es que uno puede meterse en la página del Servicio Meteorológico Nacional y ver que toda esta información de la que estoy hablando es pública. Es decir, que los gobiernos podrían utilizar esta información para emplear políticas públicas y favorecer la vida de las personas. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos estado con alguien cercano a nosotros que se ha enojado con un meteorólogo por errarle a su pronóstico. La idea un poco de este informe es entender que se trata de una tarea bastante más compleja que hacer 2 sumas y obtener un resultado. Y es por eso también que quería hablar con Cindy Fernández, prensa del Servicio Meteorológico Nacional, para que nos cuente cómo se trabaja para obtener un pronóstico y sobre todo cómo debe leerse para evitar futuros enojos. Para elaborar una alerta meteorológico, los pronosticadores, el equipo de pronosticadores del Servicio Meteorológico Nacional se reúnen 2 veces al día, donde evalúan y analizan las condiciones meteorológicas que se espera que predominen en las próximas 24 y 48 y 72 horas. Y a partir del análisis de esa información determinan si es necesario emitir algún alerta meteorológico y para qué región se debe emitir este alerta meteorológico. Además también se ponen de acuerdo para considerar cuáles son las características que van a tener estos fenómenos. ¿Se acuerdan de Punto de No Retorno? Para los que no saben o no lo vieron, Punto de No Retorno es un documental sobre cambio climático producido por la Fundación Ambiente y Medio, en el que con Gaby tuvimos el agrado de trabajar como productores. Entre paréntesis, chivo, 2 puntos, vayan a verlo. En ese documental, además de haber realizado distintos viajes por nuestro país, contando las situaciones y las condiciones ambientales de cada una de las diversas regiones que componen a la Argentina, tuvimos la fortuna, la suerte, la dichosa oportunidad de poder visitar la sede Goddard de la NASA en Washington.
con el fin de entrevistar a los científicos que trabajan allí y que manejan todo tipo de información vinculado al clima y, por sobre todo, a la detección de alertas tempranas. La gran moraleja que yo me llevo de mi visita a la NASA es que una grandísima parte de esa información termina siendo desperdiciada por todos los gobiernos del mundo que no utilizan esos datos, no les dan bolilla y, por sobre todo, no los utilizan para la implementación de políticas públicas que puedan prevenir o mitigar aquellos posibles problemas que podría ocasionar eso que se está detectando pero que se está desaprovechando. No digo que esto suceda aquí con el Servicio Meteorológico Nacional, ojalá que no, pero sí al menos marcar que en este caso los meteorólogos, hay un montón de profesionales que día a día trabajan generando contenido e información, ya sea directa o indirectamente relacionado con el clima, que podrían ayudar a prevenir todo tipo de problemas climáticos, en este caso, y a mejorar la calidad de vida de quienes habitamos este planeta. Darle a estos profesionales la entidad que merecen, la voz que necesitan y proveerlos de las herramientas pertinentes para que desarrollen sus tareas que, dicho sea de paso, son vitales para el desarrollo de nuestra vida cotidiana porque, como dijimos antes, todo, absolutamente todo, está sujeto a cómo va a estar el clima el día de mañana. De chicos hemos escuchado que se estudia la historia para no cometer los errores del pasado. Sin embargo, las tramas de algunas historias se siguen esquivando. En 1883, el dramaturgo noruego Henrik Ibsen escribe Un enemigo del pueblo. Casi 140 años pasaron desde que el doctor Stockmann descubrió que las aguas de su ciudad estaban contaminadas, dio aviso a las autoridades, sugiriendo cerrar el balneario para hacer las reformas necesarias, pero parece que mantener abierta la fuente de ingresos fue más importante. El doctor Stockmann dice: «Os digo que el balneario es un sepulcro blanqueado, terriblemente peligroso para la salud. Todas las inmundicias que se almacenan allá arriba, en el Valle del Molino, todo aquello que allí tan mal huele, eso infecta el agua que las cañerías conducen a las fuentes, y esa misma inmundicia se puede ver también en la playa». Luego de idas y vueltas, el alcalde de la ciudad y el presidente de la Asociación de Propietarios deciden censurar al doctor por proponer hacer reformas para no contaminar tanto a su pueblo como a los turistas. De esta obra de teatro solamente nos separan 140 años, porque en el resto estamos bastante parecidos. Se han cumplido 2 años de cuando el mundo y todos nosotros estuvimos aislados por la pandemia y haciendo la salvedad que aún estamos en riesgo, deberíamos tomar en cuenta las consecuencias del cambio climático sobre futuras pandemias. Existen, según los expertos, alrededor de 10.000 virus alojados en mamíferos silvestres posibles de infectar a los humanos, que hoy no sucede porque viven alejados de las zonas urbanizadas. Las consecuencias del cambio climático, la pérdida de hábitat, podría ser que estos mamíferos se desplacen a zonas urbanizadas con la consecuencia terrible de futuras pandemias. El cambio climático está sucediendo y se acelera. Una investigación recientemente publicada en la revista Nature señala que los impactos del aumento de temperatura de 2 grados para 2070 ocasionarían el desplazamiento de alrededor de 4.000 mamíferos a zonas de gran concentración humana. Entre estos mamíferos se encuentran murciélagos, primates y roedores,
animales que son los principales reservorios de enfermedades emergentes en la actualidad. Este desplazamiento necesario, porque sus hábitats serán demasiado calurosos, o demasiado lluviosos, o demasiado secos, daría lugar a 15.000 nuevas transmisiones de virus entre especies, con un mayor riesgo de que las personas contraigan enfermedades trasladadas desde los animales, y esto incrementaría la posibilidad de nuevas pandemias. Según las estimaciones de los expertos, que basaron sus estudios en la evaluación integral de cómo el cambio climático reestructurará el viroma global, que es el conjunto de virus, indican que este proceso probablemente ocurrirá con mayor intensidad en las zonas montañosas del sudeste asiático y África tropical, regiones que, por cierto, ya están gravemente afectadas por enfermedades infecciosas emergentes. La primera conclusión del trabajo que encabeza Colin Carlson de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, es que estos cambios de localización de los animales brindan mayores oportunidades para que virus como el ébola o los coronavirus surjan en nuevas áreas, haciéndolos más difíciles de rastrear. Los autores además advierten de que es posible que gran parte de este proceso ya esté en marcha en el mundo actual, con 1.2 grados de temperatura por encima de la temperatura media preindustrial, y que los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no impidan que se desarrollen estos eventos. Las próximas décadas no solo serán más calurosas, sino más enfermas, advirtió el coautor del estudio Gregory Albery, que aclara además que si bien no necesariamente las enfermedades zoonóticas, que son aquellas transmitidas desde animales hacia personas, tienen que terminar en problemas a gran escala, como fue el caso del COVID-19, sino que la mayor cantidad de afecciones desconocidas aumenta la probabilidad de futuros perjuicios para la salud de las personas. Es necesario conformar sistemas de vigilancia para monitorear las actividades de los animales y erigir infraestructuras que garanticen su bienestar y, por consiguiente, el de las personas. Lo importante es intensificar el seguimiento de los virus que afectan a la biodiversidad para conocer a los enemigos potenciales e intentar preparar respuestas rápidas contra ellos. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Sentir la selva, respirar el aire más puro, conectarte con el río, conocer la mayor biodiversidad. Vení a Misiones, el Hotel Verde, Gobierno de Misiones. DEISA, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. DEISA, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. Conoce Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, Argentina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La transformación no para.
Cuidar el ambiente no es una tarea que hay que realizar solamente cuando estás en tu casa o en tu ciudad. El comportamiento sustentable debe mantenerse también, y a veces mucho más, cuando visitas algún lugar turístico. Todos estos lugares tienen siempre su propia historia, cultura y naturaleza. Así que lo recomendable es estar informado y cumplir con unas simples normas de cuidado y de respeto. Conviví con la naturaleza de forma armónica. Si hay fauna silvestre en la zona, observala desde cierta distancia para no perturbar su hábitat y su modo de vida. Respeta el silencio. La naturaleza tiene sus propios sonidos y permitirse escucharlos es una manera de conocerla aún más. No arrojes basura. Lleva con vos los desperdicios hasta que puedas disponerlos como corresponde. Sé cuidadoso con el fuego, fundamentalmente si estás acampando. Puede provocar daños irreparables. En un espacio natural, la única huella que debes dejar detrás tuyo son tus pisadas. En los últimos años noté cómo cada vez más personas se empiezan a preguntar sobre su alimentación, sobre qué productos consumen, cuáles no, y sobre qué estamos acostumbrados a consumir, a ingerir más precisamente. Por eso en el día de hoy les traje un documental que se llama The Milk System, el sistema de la leche, del realizador italiano Andrea Pichler. Es un documental que básicamente nos cuenta cómo es la industria de la leche. A lo largo de este documental vamos a ir recorriendo distintas explotaciones ganaderas en Europa, distintos territorios de distintos tamaños también. Vamos a poder ver cómo una gran industria, una gran familia que tiene que producir mucha leche, termina estresándose, produciendo la mejor leche de la mejor calidad y vendiéndola al peor precio posible, porque ellos no son los que deciden los precios, sino los magnates que vienen a comprarla. También tenemos el otro extremo, como una pequeña familia produce leche de manera amigable con el ambiente, tratando bien a las vaquitas y todo eso, y después vendiéndola en un territorio cercano, que dicen no más de 200 kilómetros porque eso no es ecológico. También vamos a poder observar y escuchar acerca de la historia de la leche y cómo fue llegando a nuestras mesas, cómo la incorporamos como un alimento más, y spoiler, es un alimento bastante reciente en nuestra historia, en la historia de la humanidad. También, por supuesto, vemos cómo es toda la cadena de producción, como dicen ellos, from grass to glass, del pasto al vaso. Lo interesante de este documental es que cuenta con varios puntos de vista muy distintos entre sí y nosotros vamos a poder ir sacando las propias conclusiones. También no es que tiene imágenes muy terribles que salí llorando, pero es una industria complicada, la industria de la leche. Así que ya saben, The Milk System, el sistema de la leche. Y antes de que me olvide, nos pueden seguir en las redes sociales @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas enteros en la web o en nuestro canal de YouTube. Así que ya saben, nos vemos la próxima.